estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero, y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbienle la espada para siempre. Ese es un espíritu que en ese tiempo Dios permitió que entrara, y se lo mandó el Señor a la iglesia, principalmente a los inconversos, para que no vieran, para que no oyeran, para que se arrepintieran de su propio corazón. Y sabe que después de allí empezó a tener más fama. ¿Por qué? Porque este espíritu que les voy a hablar ahorita es un principado. Ese principado lo empezaron a adorar y le empezaron a poner ofrendas y le empezaron a poner muchas cosas. Y este señor le puso espíritu de estupor, pero en realidad se llama Belzebub, y es un principado. Es un principado de la pereza, es un principado que lleva a la persona a estar aletargada, que lleva a la persona a que esté sin hacer nada, sin querer hacer nada. Y sabe cómo lo adoraban. En el principio de los tiempos se hacían llamar Baal, y era que adoraban. Dice en la Biblia que le ponían ofrendas a Baal. Acuérdense cuando el profeta decapitó a los 400 sacerdotes de Baal, y eran sacerdotes de este demonio, de este principado. Y por eso él creó fama, porque les daba todo, eran ganancias ilícitas, eran cosas que él les ponía en las manos a las personas, y las personas por eso lo adoraban, porque les daba las cosas a manos llenas, sin esforzarse. Y adoraban a Baal, dice la palabra. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo nombró en los evangelios. Y este era el pasaje donde dice que no podemos adorar a dos amos, que amamos a uno o amamos a otro. Adoramos a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, o adoramos al dinero. Y esta basura, esta rata, era que se hacía pasar por ese demonio, por ese espíritu que les daba riquezas al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? Que los ponía letargados, les ponía pereza espiritual, les ponía letargo espiritual, les ponía tibieza, les ponía situaciones que a veces a nosotros también en la actualidad queremos leer la Biblia y no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos este espíritu ahí encima de nosotros, y es el que hace que no pueda usted leer, que no pueda usted orar. ¿Sabe? He hecho oración a las personas que me han dicho que hasta sienten que los agarran del hombro cuando quieren leer la Biblia, orar, hacer oración, ir a la iglesia. Y este es el demonio que los frena, que los limita. ¿Por qué? Porque Él no quiere que adoremos a un Dios verdadero. Él quiere que todos vayamos al infierno juntamente con Satanás. ¿Sabe que este es un ángel caído y se hace llamar Belzebub? Y como le digo ahí en la Biblia, nuestro Señor le dice estupor. El espíritu de estupor es para que no oigas y para que no veas. Y el letargo espiritual es para que cuando estés en la iglesia te estés bostezando, te estés durmiendo, te estés distraído y que no entiendas la palabra de Dios. Eso es lo que hace este espíritu. Imagínese usted, y usted lo tiene que echar fuera. Ahí dice la palabra que hay géneros que salen con oración y ayuno, y este es uno de los que tienen que salir con oración y ayuno, porque los demás salen con la autoridad de Cristo. Este espíritu es el que usted lo tiene que desechar. ¿Sabe? Como testimonio, en un tiempo cuando yo empecé a
a ir a la iglesia hace como 15 años. Cuando yo decía, voy a ir a la iglesia, era cuando no iba. Entonces, ¿qué hacía? Me bañaba, me levantaba temprano el domingo, me bañaba, me cambiaba, me ponía a ver la tele. No, no voy a la iglesia. No voy a la iglesia. Y luego ya cuando se acercaba la hora, decía, voy a comprar comida. Me subía al carro, lo prendía y me iba. Y ya cuando pasaba cerca de la iglesia, él no va a creer, pero le hacía así. Rápido, porque para llegar a la iglesia, porque si no, no podía. Imagínese usted, y yo queriendo, anhelando escuchar la palabra, escuchar, querer oír cosas de Dios, querer alimentarme. Porque la palabra de Dios dice que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y yo anhelaba esto, y yo así me hacía para poder ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no me dejaba, no me concentraba. ¿Sabe que en un tiempo también empezaba a leer la Biblia y yo, para poderla leer, me tenía que hincar? Y yo, hincado, postrado, leía la Biblia y me quedaba dormido, y pegaba la cabeza en la Biblia y me despertaba y otra vez seguía, y así estaba hasta que cumplía con el tiempo de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque yo tenía sed, tenía esa hambre de conocer, de querer saber. Porque ¿sabe qué? Yo sin conocer de Dios, yo había visto milagros en mi vida. Yo había visto cómo el Señor aún pudo, por medio de una oración que yo hice, sin conocer mucho, Él pudo habló. Imagínese usted esos milagros, sin conocer tanto de Dios, y por eso yo anhelaba, pero tenía este espíritu encima que no me dejaba. Y hasta que lo deseché completamente. ¿Por qué? Porque me puse, cuando yo quería orar y no podía, era cuando más oraba y me esforzaba. ¿Saben? La palabra de Dios dice, que está escrita la palabra 366 veces: esfuérzate y sé valiente. Y usted tiene que esforzarse, usted tiene que ser valiente. La última viene allá en Apocalipsis, que dice: esfuérzate y sé valiente y te daré la corona de la vida. Usted eso tiene que alcanzarlo. ¿Por qué? Porque usted tiene que adquirir sabiduría, tiene que desechar este espíritu para que se vaya de su vida, para que no esté usted letargado, para que no tenga usted pereza espiritual. ¿Sabe que hay un espíritu que se llama estancamiento? Ese espíritu es parte de esta basura y usted tiene que desecharlo, porque usted está siento que estoy estancado, no puedo moverme para ningún lado porque estoy en el mismo lugar. Usted tiene que salir de ese hoyo, usted tiene que orar, pedirle al Señor que le ayude, así como Pedro: Señor, ayúdame. A veces necesitamos esa ayuda espiritual. A veces necesitamos que Dios venga con su ejército, que nosotros nos podemos levantar, pero tiene que ponerse la armadura. ¿Por qué? Porque es muy importante, ya le he dicho muchas veces, para que esos dardos de fuego no lleguen a usted. Le manda dardos de fuego para que usted no ore, para que usted no lea la Biblia, para que usted no vaya a la iglesia, para que usted esté letargado, que tenga sueño, que cuando vaya a la iglesia no entienda, que no escuche bien, que no vea bien. Y sabe que esos espíritus lo hacen que vaya usted decayendo en su andar con Cristo. Sabe que su vida de oración está aquí. Esta es su vida de oración. Y esta vida de oración tiene que estar fortificada. Usted tiene que postrarse delante del Rey, delante de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque es muy importante adorarlo, que Él vea, que usted se hinque, que usted no le importe que haya piedras como usted. Sabe que no se va a lastimar, no le va a pasar nada en su vida de oración. Yo tengo años hincándome y nunca se me han inflamado mis rodillas, nunca he tenido situaciones en ellas. Al contrario, cada vez que me hinco, tengo fuerzas como el búfalo. Y usted tiene que entender eso. Usted tiene que hincarse todos los días para que esta basura se vaya de su vida, para que esta porquería no esté con usted. No le voy a explicar una cosa: nosotros a veces tenemos miedo, tenemos temor. Y esa rata llamada Satanás, la serpiente antigua,
es tan cobarde que se ha provisto de una persona, de una basura casi igual que él. Porque a veces hacemos oración de liberación. ¿Y quién eres? Satanás. ¿Y sabe qué? No es Satanás. Esa es una basura que se llama zarabanda. Esa zarabanda o diablo segundo. Y esa basura es el que a veces se manifiesta, porque ¿sabe qué? Que cuando usted hace oración, es el primero que sale huyendo, es el primero que sale a esconderse como rata. Cuando usted ve un ratón en la calle donde lo ve en su casa y usted lo descubre, ¿qué hace? Se va y se esconde, con el perdón de las ratas, porque pobres animalitos, pero esas ratas, va y sale, es el primero que sale corriendo y se queda zarabanda ahí. Y esa basura es el que dice, soy Satanás, no eres nada, es una basura, porque no sirve para nada, más que tú no le tienes miedo, no tenga miedo, tenga temor, es más poderoso que está con nosotros el que está en el mundo. Imagínese usted, esta basura es parte de los principados. ¿Sabe que allí en el reino de las tinieblas, por eso se llama reino? Nosotros tenemos un reino, es el reino de Jehová de los ejércitos, y nuestro rey es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y esa basura tiene una silla de porquería en el segundo cielo, y ahí tiene su basura, ahí tiene su reinado. Y cuando usted hace oración, como le digo, es el primero que sale huyendo. Y este Bélfego es uno de los principados y anda por todo el mundo. Los principados tienen la potestad de andar en todo el mundo. Los gobernadores no. Los gobernadores pueden ser gobernador de una colonia, gobernador de una ciudad, o gobernador de un estado, o gobernador ¿cómo decirle?, de un país. Esos son los gobernadores. Los atrapas y las huestes de maldad son los soldados del infierno, los soldados de la oscuridad. Así se llama ese ejército de porquería. Pero si usted se deja, lo van a barrer y trapear. Usted por eso debe de ponerse la armadura. Como ya le he dicho otras veces, a veces vamos a hacer oración en short y en chanclas. El soldado va con su arma y nosotros los cristianos a veces vamos desarmados a la iglesia. Esta es tu arma de cargo. Esta es tu arma de cargo. Esta no. Esta es tu arma de cargo. Esta no, si es necesaria, porque te saca del apuro. Pero imagínese usted, como soldado de aquí del gobierno, le toma una foto al arma de cargo, y cuando hay una balacera o cuando hay alguna situación, no va a sacar su celular a dispararle al ladrón. Y usted, nosotros sí, vamos desarmados, porque nos dejamos la espada en la casa. La espada usted debe de cargarla. Yo voy, hago oraciones, a veces saco el celular, pero siempre llevo mi espada. Donde quiera que usted vaya, tiene que llevar su arma de cargo. ¿Por qué? Porque esta entra hasta el tuétano, entra hasta discernir los corazones, entra hasta lo más profundo, y usted traspasa a los demonios. Esa espada tiene que estar llena de sangre de demonios. Los demonios tienen sangre, aunque usted no lo crea, son espíritu, pero tienen sangre. Y cuando usted los corta, cuando usted los decapita, ellos sangran. Ellos se les sale la sangre. Es una basura, pero es sangre. Imagínese usted. Y este Bélfego, como le dijo, es el Dios de la pereza. En el tiempo antiguo se hacía pasar como Baal. Los profetas de Baal, si se acuerdan sus pasajes, allá en Isaías, que dice que él fue y decapitó a los 400, pero no fueron 400, porque fueron 400 de Baal y 400 de otro, y fueron 800 por todos los que decapitó. Entonces usted debe de entender eso. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo hace un relato de esta basura, que dice que no podemos adorar a dos señores, porque Él
se apoderaban de las riquezas y daban riquezas al que quería. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? Esto en el reino de los cielos es obsoleto. Allá hay una tecnología que no hay aquí en la tierra. Todo esto viene del segundo cielo. ¿Por qué? Porque la persona que hizo el iPhone dice que de tiempo en tiempo iba a un monte, a un cerro y se postraba en flor de loto. Y le pedía un demonio y le daba las claves cómo hacer el iPhone. ¿Por qué? Porque esto trae mucha distracción. Muchos cristianos, dice la palabra del Señor, que no hay necesidad de tener relaciones con la persona, simplemente con codiciarla. Y por este aparatito usted tiene el mundo en sus manos. Y hay muchos hermanos, hermanitas, hermanitos que están viendo el TikTok y salen personas desnudas, personas de ropa interior, y están viendo todo eso. La ventana del cuerpo son los ojos. Usted tiene que cuidar lo que entra por sus ojos. ¿Para qué? Para que traiga derecho legal y esta basura no lo ataque. Tiene que cerrar toda puerta. Es muy importante que usted sepa esto. Sabe que muchos tienen miedo, muchos tienen temor. Hace como 15 días estuvimos en Cadereyta porque se le complicó una oración al pastor y tuvimos que ir. Y llegamos y se hizo muy fuerte ahí. Sabe que todos corrieron. Nos quedamos solos ahí. Y cada persona que salía por la puerta, el demonio le hacía así. Y se volvía a salir otro. Comía. Estaban comiendo el miedo, el temor. Usted no debe tener miedo, temor. Porque ellos se alimentan de eso. Los ángeles que usted tiene, que Dios ha provisto para usted, esos ángeles se alimentan con la palabra, se alimentan con la oración, se alimentan cuando usted se congrega, cuando usted le habla a una personita, para que se venga al reino de los cielos, para que sea ganada para Cristo. Sabe que así como dice la palabra, que el reino de los cielos, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Esta basura también tiene fiesta. Cuando una persona es arrebatada para el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el enemigo los seduce. Estos principados andan por todo el mundo. ¿Sabe que con este Belfegor te viene tibieza espiritual, letargo espiritual, espíritu de estupor, estancamiento espiritual, frialdad espiritual, tibieza espiritual? Y al último le viene muerte espiritual. Es cuando la persona definitivamente ya se desligó de las cosas de Dios, como está pasando ahorita en la actualidad en muchas iglesias que están a la mitad de su capacidad y a veces hasta menos. ¿Por qué? Porque están siendo aletargadas, están siendo llevadas para que sean muertas espiritualmente y ya no vengan a la iglesia a buscar a Cristo. Muchos quieren levantarse, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el enemigo les puso la pata en el pescuezo. ¿Por qué? Porque no entendemos que se ha levantado guerra contra nosotros. Se ha levantado guerra contra la iglesia. Se ha levantado guerra contra todo el que sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque ya los tiempos son malos. Ya nomás está en la orden que dé nuestro Dios. Saben que ya todo está preparado. Estamos siendo invitados a las bodas del Cordero. ¿Pero qué pasa? De que no hemos cumplido con la expectativa que se nos dio, esa orden que se nos dio en Mateo 28:19, que ir a hacer discípulos a todas las naciones. Por eso se ha detenido todo. Sabe que estos tiempos ya estuviéramos gozando de eterno bien. Ya nuestro Señor Jesucristo ya hubiera venido, ya hubiéramos disfrutado las bodas del Cordero, ya Satanás ya hubiera sido lanzado al lago de fuego y azufre por el falso profeta y el dragón. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos sido desobedientes, porque oramos cuando queremos, creemos cuando queremos, vamos a la iglesia cuando queremos, hacemos lo que queremos y Dios hace como que nos bendice. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos influenciar por todo espíritu inmundo, personas que vienen, ¿qué tanta oración? ¿Qué tanta la iglesia? Eres un santurrón. Sabe que está de por medio su vida.
Y no nomás de su vida, de las personas que vienen atrás de usted, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, que dice la palabra, hasta la tercera y cuarta generación. Usted tiene que entender eso. Usted viene a la iglesia y usted, todas las personas que vienen atrás de usted, con toda su familia, van a alcanzar esa salvación porque son parte de la promesa. Pero ¿qué pasa? Que si usted flaquea, si usted anda pachando, el enemigo va a arremeter contra usted, y no nomás contra usted, contra todos los que vienen detrás de usted, porque ellos se van contra el más débil. Por eso es comparado con el león, porque el león, ¿qué hace? El león corre y ve la manada y corre, y el que se queda atrás es el que se come, porque no se comen el que va hasta adelante, se comen el que se queda atrás. Así nosotros también, el que está débil en la fe, ese es el que se come. Es el que se lo empiezan a seducir y que empieza, es que antes él adoraba a Dios, antes él le cantaba, antes él hacía oración y se sentía el poder de Dios, y ahora está ya todo chueco, todo tirado. ¿Por qué? Porque no lo deja levantar el enemigo. Se ha metido esta basura que se llama Pérgamo y con toda su basura. Es muy importante de orar por esos hermanitos, no tratar de pisotearlos todavía más. Hay que levantarlos, hay que darle la mano, ore por él, interceda por él, ayude si es necesario. Si está caído un soldado hay que levantarlo. Sabe que el ejército de los Estados Unidos, cuando hacen incursión en cualquier parte del mundo, y si hay un soldado caído, aunque sea muerto, aunque sea cadáver, van y van a traer el cuerpo. Y nosotros no podemos hacer eso. Sabe que ahí en la palabra de Dios se nos habla del samaritano. Imagínese usted, pasó un sacerdote, pasó un levita, y nadie hizo nada. Y nosotros así vemos al hermano tirado. No, pues no le hables porque anda mal. No, pues no le hables porque anda en pecado, anda en fornicación, la palabra que dice, no es contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores, huestes de maldad, satrapas, súbditos y espíritus humanos. Son los que se han herido. El espíritu humano es del brujo, del hechicero, del santero, del satanista. Ese es el espíritu humano. Usted tiene que orar por él, para levantarle la mano. 6-1. No murmurar, porque ya cayó en tentación, ya cayó en pecado. Hay que orar. Dice que con 2 o 3 personas conste toda palabra. Hay que ir a hablar con él. Está en pecado, hermano. Estás haciendo esto mal. Si no entiende, dice que hay que decirlo a la iglesia. Y si no entiende, tenerlo como publicano. Pero primero hay que orar antes de desecharlo, antes de que se vaya al mundo completamente, porque estos espíritus inmundos son los que están atacando. Ellos saben que su tiempo ya se está acabando. En un abrir y cerrar de ojos, usted tiene que entender que ese boleto tiene que estar comprado, que sus vestiduras tienen que estar blancas, limpias y resplandecientes, para que cuando venga el esposo, cuando venga ese novio, usted se pueda ir. Porque dice que va a venir como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, ya está todo preparado. Ya nomás están esperando que Dios dé la orden. Pero ¿sabe qué? Él en su infinita misericordia dice su palabra que no quiere que nadie perezca, más que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿cómo va a proceder al arrepentimiento aquella persona que es tu vecino, que es tu vecina y que no sabe ni que tú eres cristiano, porque nunca le hablaste, porque nunca pusiste una alabanza en tu casa, porque nunca supo que tú eres cristiano, que tú alababas a un Dios verdadero? Tú estás puesto ahí porque estás como atalaya. Dios te puso ahí. La casa que tú compraste no fue porque te gustó, sino porque es una estrategia de parte de Dios que tú estés ahí, porque tú eres una atalaya. Tienes que hablarle a las personas. Se te va a pedir cuentas de tus vecinos, no nomás de tu familia, y a veces no lo entendemos. Dice la palabra que vamos a ser juzgados por los libros, y Dios ya ha provisto un libro de memorias que viene allá en Malaquías 3:16. Si no me cree, búsquelo.
Y ahí está anotado todo lo que usted haga, bueno o malo. Y usted tiene que deshacerse de esta basura, de esta porquería que lo está atacando. Tiene que orar más. Si no puede orar, si siente que no, nomás tantito, usted ore más, usted esfuércese, sea valiente. Si no puede ayunar, ayune. Sabe que a veces le tenemos más miedo al ayuno de lo que se siente, porque cuando usted se lo entrega a Dios, cuando usted se lo entrega a Cristo, no se siente nada. Y usted tiene que hacerlo así. ¿Por qué? Porque es muy importante ayunar para que su espíritu se fortalezca. Cada vez que usted ayuna, su espíritu se hace fuerte. Su espíritu da cuenta que usted le paga un día de gimnasio al espíritu para que se haga más fuerte, para que cuando arremetan contra usted, el enemigo no pueda ganarle, porque usted está fortificado, usted está fuerte espiritualmente. Eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene que leer mucho, tiene que orar mucho. Es muy importante. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero ¿cómo va a adquirir conocimiento si no leemos la Biblia? Si la Biblia nomás la agarramos los domingos y leemos los versículos, porque el pastor dice, pues, qué versículo, qué cita tiene que leer. Usted tiene que orar siempre, leer siempre. Es muy importante santificarse todos los días, porque no sabe si usted se atiende mañana o en la madrugada, o al tocar la trompeta, o en la tarde o en la noche, va a venir nuestro Señor con nosotros. Usted no sabe, usted desconoce el tiempo, porque no sabemos a qué hora. ¿Y sabe qué? Por eso el enemigo está arremetiendo contra nosotros. Y nosotros no hacemos nada, ¿por qué? Porque desconocemos el mundo espiritual. Sabe que las personas que están en el mundo, muchos conocen el mundo espiritual. Simplemente, le voy a decir una cosa, simplemente, si usted se siente observado, se siente observada, a donde quiera que usted ande, siente que la están observando, siente que la están viendo, usted voltee rápido y va a ver como que algo se esconde, algo negro. Eso se llaman espíritus vigilantes. Esos espíritus vigilantes, Satanás los manda para que todo mundo esté vigilado, el inconverso para que no se convierta y el cristiano para que no lea, para que no vaya a la iglesia, para que no haga lo que tiene que hacer. Usted tiene que esforzarse, no dejarse. Los que tienen que ir son ellos, nosotros no. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. La sangre de Cristo tiene poder. Usted tiene que aplicar la sangre de Cristo. Sabe que en una liberación hay pastores que dicen, no use la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nomás es para perdón de pecados. Discúlpeme, pero la sangre de Cristo es para todo. Cuando usted le dice a un demonio, a un principado, a un gobernador, a quien sea, mismo Satanás, o a Zarabanda, le dice que la sangre de Cristo tiene poder y le aplica la sangre de Cristo, o le dice que lo unta con la sangre de Cristo, ellos gritan porque saben que ellos se queman con la sangre de Cristo. Saben que cuando el tiempo de la pandemia, muchas personas no les pasó nada porque los dinteles estuvieron cubiertos con la sangre de Cristo para que ese espíritu de muerte no entrara a esas casas. Y muchos lo desconocimos, muchos no supimos, porque no, es que nosotros nos cuidamos mucho, por eso el enemigo aquí no entró, por eso la enfermedad esa no entró. ¿Sabe